Sumamos entonces la parte real de la corriente de la fase B es 0, la parte imaginaria es 0, la magnitud al cuadrado pues es simplemente la suma del cuadrado, ¿cierto? Pues, la magnitud al cuadrado, y esto es aquí pues es 0 porque imaginario es para allá el ángulo, ¿no? El imaginario. Entonces aquí arriba, por ejemplo acá, ¿sí? Por eso ustedes tienen la raíz cuadrada de B, porque por allá más abajo calculo lo mismo pero para la tensión, ¿cierto? Sería la tensión de secuencia 0, alfa veces alfa cuadrado veces la tensión de secuencia positiva, alfa veces la tensión de secuencia negativa, tendré la tensión en rectangular, real imaginario, la magnitud al cuadrado y la tangente, pues el cociente, ¿no? Imaginario sobre real. Entonces aquí tendríamos la raíz cuadrada y aquí simplemente es el arcotangente de esa relación, real sobre imaginario, pasado a grados, y dependiendo de si la parte real es negativa o no, pues tenemos que sumar o restar 180 grados para ver el ángulo realmente el que está, ¿cierto? Porque Excel nos da siempre el ángulo en el primero o en el cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo de si la parte real, por ejemplo acá, esto que tiene menos 0,5 y 0,3, entonces esto está en la parte real 0 negativo, y en la parte imaginaria positivo está en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces por eso ahí hay que sumarle 180 o restarle 180 grados, ¿no? De todas maneras ahí está, perdón, básicamente lo único que necesitamos, esto lo que es copiar todo, porque lo único que necesitamos es las corrientes de secuencia, es lo único que necesitamos. Estas corrientes de secuencia, lo demás, todo es el cálculo. Esto siempre hace, por eso está puesto ahí como B pesos, ¿sí? Para tomar siempre la impedancia de acá por la corriente de secuencia que le corresponda. Entonces, realmente lo único que necesitamos es calcular las corrientes de secuencia. De ahí para allá todos los cálculos es lo mismo para todas las fallas, todo es lo mismo. Entonces si ustedes se fijan acá, tienen lo mismo. Para la secuencia positiva, aquí para la secuencia positiva solo cambia la corriente, que va a ser la J13, que es la corriente de secuencia positiva. La J13. Entonces, bueno, aquí la única diferencia en esto, ahorita miramos, es la conexión. Entonces recuerden, la secuencia, la falla línea la simulamos conectando la secuencia positiva con la secuencia negativa a través de la Z de falla. Z de falla. Esto es la barra 4 en secuencia positiva, la barra 4 en secuencia negativa. Y la secuencia 0 simplemente queda en cortocircuito. Entonces la secuencia 0 nos queda en corto, por lo tanto la corriente de secuencia 0 vale 0, no hay fuente. Y aquí nos quedaría la corriente de secuencia positiva, la corriente de secuencia negativa, pero siempre saliendo de la red, ¿no? Saliendo de la red hacia la falla, las corrientes salen hacia la falla. ¿Ves? Y aquí tendríamos la tensión de secuencia positiva y la tensión de secuencia negativa. Entonces fíjense, en la falla línea, la falla bifásica, simplemente es la tensión de Thevenin sobre la suma de la Thevenin positiva, la Thevenin negativa y la de falla, ¿sí? La F7 esta, F7. Entonces es simplemente la tensión de Thevenin sobre la suma de las tres, ¿sí? La secuencia 0, pues es 0, porque está en cortocircuito, y la secuencia negativa es simplemente menos la positiva. Lo que pasa es que este magnitud y ángulo, entonces lo que cambia es el ángulo. Entonces, menos J 1047, el negativo es J 1047, 90 grados, ¿no? Y de resto es el cálculo normal, ¿no? La positiva, la negativa y la 0. Simplemente la caída en la reactancia. Entonces es 0 porque no hay corriente, y aquí tengo la positiva y la negativa. Y el resto es hacer la transformación para hallar los valores de fase. La falla línea tierra, entonces ¿cómo la simulamos?
conectando las redes positiva negativa y 0 la barra 4 siempre para cada red, y entonces aquí conectamos unas impedancias cerramos el circuito por acá. Esto es Z de falla y Z de falla más 3 veces ZG. Entonces todas las impedancias que van a tierra siempre van 3 veces, ¿sí? 3 veces, porque la secuencia 0 solo circula una vez la corriente. Entonces las 3 redes conectadas cerrando el circuito a través de Z de falla para la secuencia positiva, Z de falla para la secuencia negativa, y Z de falla más 3 veces ZG para la secuencia 0. Para la secuencia 0. Entonces, lo mismo, siempre la corriente positiva saliendo, la negativa también en la red, y aquí, la 0. Y las tensiones B0, B negativa, B positiva. Entonces, resolver ese circuito para hallar la corriente positiva, negativa y 0, ¿cierto? Y calcular las tensiones. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo aquí es calculando la impedancia total para la secuencia positiva, ¿cierto? Entonces B3, que es la impedancia de secuencia positiva, más J7, que es esta, la Z de falla, ¿cierto? La Z de falla. Eso está aquí. Aquí tendríamos, la negativa sería la B4, que es la impedancia de secuencia negativa, más la J7, que es la Z de falla. ¿Sí? Lo que estoy diciendo. Sumando estas dos impedancias en una sola, sumando estas dos en una y luego sumé estas dos en otra, ¿sí? Que es esta de acá. Ahí sí, creo que no me equivoqué, sí. B5 más J7 más 3 veces J8, ¿sí? Más 3 veces J8. Entonces, ahí ya simplemente la corriente de secuencia positiva es el paralelo de estas dos en serie con lo que está aquí, y todo eso dividido entre la tensión dividida entre eso, ¿cierto? Esa sería la corriente de secuencia positiva. Es la tensión de Thevenin dividido entre J3, que es la impedancia de Z1, más el paralelo entre J4 y J5. Paralelo entre J4 y J5, estas dos. Entonces J3, que es la Z positiva, la J4 y J5, la 0 y la negativa. Entonces eso es lo que vemos acá. Corriente. Perdón. Eso. La corriente de secuencia negativa es simplemente un divisor de corriente, pero con signo cambiado, ¿no? Porque observen que la corriente positiva viene por acá, la negativa sube. Entonces tienen que cambiarle el signo. Simplemente es menos el divisor de corriente. Y lo mismo la corriente 0. Aquí por el efecto de los 90 grados no vamos a ver el signo, ¿sí? No vamos a ver el signo. Pero aquí en realidad, en MATLAB sí lo vamos a ver. Aquí sería... Eso es por el efecto, porque como aquí trabajo todo con reales, ¿sí? Entonces el J es el que hace ver ahí un signo diferente. Ah, no, mentira, porque aquí la magnitud, perdón, es aquí, el ángulo, ¿sí? El signo lo veo en el ángulo, menos 90, 90 y 90, ¿sí? Porque esta es la magnitud, ¿cierto? Entonces, es simplemente eso. Lo demás, miren, fíjense que la tensión de secuencia positiva es la tensión de Thevenin menos la caída en la impedancia. La de secuencia 0 es menos la caída en la impedancia. Ahí sería porque es la magnitud, entonces el ángulo estaría aquí. Y esto es la caída en la impedancia. La caída en la impedancia de secuencia negativa, ¿ya? Lo demás es lo mismo, hacer la transformación, esto de acá, ¿ya? Para la falla trifásica, que no la hice ahí, ya no pude seguirme escapando de lavar la loza, entonces me tocó ir a lavar la loza. Entonces, ahí
la falla trifásica es ponerle carga a la red de secuencia positiva, simplemente. Pues, la secuencia negativa y la secuencia cero quedan en corto. Esta es la cero, la negativa, la positiva, ¿no? Mismo aquí, ¿no? Positiva, negativa y cero. Positiva, negativa y cero. Bien, entonces, como es una falla equilibrada, las redes de negativa y cero no intervienen, quedan en corto. O sea, las corrientes de secuencia cero y las tensiones de secuencia cero van a ser cero. Lo mismo las corrientes y tensiones de secuencia negativa. Solo nos queda la secuencia positiva, que es ponerle una carga. Fíjense, ponerle una carga trifásica al sistema, ¿sí? Pero con una impedancia que normalmente va a ser pequeña, o cero. Entonces aquí sería I positivo y aquí estaría la tensión D positiva. Bien. Entonces, es resolver ese circuito, simplemente. Resolver el circuito para hallar la corriente positiva y la tensión de secuencia positiva. Entonces, eso está aquí en MATLAB, en Excel. En MATLAB, sí. B4 tridimensional. Entonces tenemos ahí ejemplo de cálculo de cortocircuito, sistema de 4 barras con un transformador tridimensional. Para el estudio partimos del punto plano clásico, todas las tensiones en 1 a 0 grados, entonces se desprecian las corrientes de prefalla. Borramos la memoria, borramos la pantalla, los datos. Entonces, para el generador, leemos los datos 0, positivo, negativo. Entonces, la impedancia de secuencia 0 del generador, la secuencia positiva y la secuencia negativa del generador. Lo mismo para el motor, 0, positiva, negativa. Para el transformador, aquí no hay secuencia 0, positiva, negativa porque es la misma, sino primario, secundario y terciario. Entonces, primario, secundario y terciario. Entonces, la impedancia del primario, del secundario y del terciario. Y para la línea solo tenemos 0 y positiva. La negativa es la misma positiva. Entonces, la impedancia 0 y la impedancia positiva de la línea. Formamos la matriz de incidencia elemento barra, ¿cierto? La matriz de incidencia elemento barra, porque vamos a hacer la matriz Y barra por transformaciones singulares. ¿Sí? Entonces tenemos la matriz A para la secuencia positiva y negativa. Observen que la forma de la red de secuencia positiva y negativa es la misma, solo cambia que esta red no tiene fuentes. Entonces la conectividad de los elementos a la red es la misma aquí que allá, es la misma matriz A de incidencia elemento barra. Entonces el generador, entonces el orden en el que están es generador, motor, línea y transformador. Entonces el primer elemento corresponde, la primera fila corresponde al generador. Entonces el generador está conectado entre la barra 1 y no más, ¿no? 0 en la 2, 0 en la 3, 0 en la 4 y 0 en la 5. Solo incide en la barra 1. El motor solo está conectado a la barra 2. Entonces 0, 1, 0, 0, 0. La línea está entre 3 y 4. Sale de 3 y entra en 4. Y luego viene el transformador tridimensional, el primario, el secundario y el terciario. Entonces el primario está entre 1 y 5. Entonces el primario está entre 1 y 5. El secundario está entre 2 y 5. Y el terciario está entre 3 y 5. 3 y 5. Sale del 3 y entra en el 5. Entonces ahí está la matriz de A, matriz de incidencia elemento barra para la secuencia positiva y negativa. Para la secuencia 0 cambia un poco porque ya el elemento, el primario no va a estar conectado a la barra 1, ¿sí? Y ni el secundario a la barra 2, ¿cierto? Entonces tendremos el generador incidiendo en la barra 1, ¿no? Y en ninguna otra barra. 1, 0, 0, 0. El motor solo en la barra 2. La línea entre 3 y 4.
¿sí? La línea sigue entre 3 y 4. Y ahora el primario del transformador ya no está conectado a la barra 1, como arriba, ¿sí? Ahora está conectado solamente a la barra 5, solo a la barra 5. El secundario ya no está conectado a la barra 2, solo está conectado a la barra 5, ¿sí? Y el terciario sí está entre 3 y 5, sí mantiene el terciario entre 3 y 5, 3 y 5. Entonces ahí estaría la matriz de incidencia elemento barra para la secuencia 0. Tendríamos la admitancia propia de cada elemento, ¿cierto? La admitancia propia del generador, pues simplemente el inverso de cada elemento del Z, invertir cada impedancia, porque no hay efectos mutuos. Entonces la Y del generador, la Y del motor, la Y del transformador y la Y de la línea. Pasar de impedancias a admitancias, el inverso, simplemente. Formamos, recuerden que la Y barra por transformaciones singulares es Y barra igual a A traspuesto por Y primitiva por A, ¿cierto? A traspuesta por Y primitiva por A. El A ya la hicimos y estamos ahora, entonces, ahora necesitamos la Y primitiva, la matriz de admitancias primitiva. Para eso, como no hay efectos mutuos, es una matriz diagonal, ¿cierto? Pues cada elemento aquí sería la admitancia de cada elemento del generador, del motor, lo que sea, en la secuencia que corresponda. Entonces tenemos, lo que hago es formar un vector diagonal, es un vector que llamo diagonal, ¿cierto? Diagonal de Y primitiva de la secuencia 0, ¿sí? Entonces es la Y del generador 1, la Y del motor 1, que es la secuencia 0, la Y de la línea 1, y la Y y las primario, secundario y terciario del transformador, ¿cierto? Ese sería un vector diagonal de secuencia 0. Para la secuencia positiva tendremos la Y del generador 2, la Y del motor 2, la Y de la línea 2 y las 3 primario, secundario y terciario del tridevanado. Y aquí tendríamos entonces la diagonal, el vector diagonal para la secuencia negativa. Entonces, para el generador sí hay una negativa 3, para el motor también, para la línea es la misma de secuencia positiva, la 2, ¿sí? Y para el transformador tridevanado es la misma primario, secundario y terciario, ¿sí? Para todas las 3 secuencias, positiva, negativa, pues 0, positiva y negativa, ¿ya? Entonces formamos las matrices diagonales. Y primitiva de secuencia 0 es una matriz diagonal que utiliza este vector diagonal, ¿sí? La Y primitiva positiva y la Y primitiva negativa. Entonces ahí son matrices diagonales. Simplemente entonces, teniendo las matrices diagonales, hacemos la Y barra. Y barra de secuencia 0 es A traspuesta por Y por A. Lo mismo para la positiva y para la negativa, utilizando la A y la Y que le correspondan para cada secuencia. Teniendo la matriz de admitancias de barras, hacemos la inversa, que es la matriz de impedancias de barras de cada secuencia. Secuencia 0, secuencia positiva y secuencia negativa. Inverso de la Y barra para cada secuencia. Hacer eso ahí. Y entonces ya tenemos lo que necesitamos para hacer los cálculos, ¿cierto? Entonces vamos a simular una falla en la barra K. Entonces a pesar de ser un programa ad hoc solo para este sistema, no resuelve otro sistema, sí me permite que pueda simular la falla en cualquier barra, ¿sí? En la que yo quiera, ¿sí? Entonces vamos a simular la falla en la barra K. Entonces pide que le entremos el dato de qué barra quiero calcular la falla. Me pide la impedancia de falla, si la quiero hacer sólida o quiero ponerle una impedancia. La impedancia de puesta a tierra en la falla línea-tierra, el ZG, también lo pide ahí. Y entonces hacemos el equivalente de Thevenin, ¿cierto? Simplemente es un punto de partida plano clásico. Entonces la tensión de Thevenin va a ser 1. La Z de Thevenin de positiva es simplemente la Z barra positiva KK, ¿sí? La diagonal principal de la Z barra, ¿sí? Lo mismo para la Z de Thevenin negativa, entonces la diagonal de la matriz de impedancias de barra negativa. Y la Z de Thevenin de secuencia 0, la diagonal de la Z barra de secuencia 0, ¿sí?
Entonces ahí están ya los equivalentes de Thevenin de cada barra. Entonces ya tenemos estos matachicos. Y de ahí lo único es empezar a conectarlos de acuerdo al tipo de falla que vayamos a simular. Bueno, antes definimos la matriz de transformación T. Entonces alfa es 1 a 120 grados y T pues es 1, 1, 1, 1 alfa cuadrado alfa, 1 alfa alfa cuadrado. Ahí está la matriz de transformación. Y entonces empezamos ahora sí a simular la falla. Entonces, falla monofásica, corriente y tensiones de secuencia en el punto de falla, solamente en el punto de falla. Entonces, la corriente de secuencia positiva es la tensión de Thevenin dividido entre la impedancia de Thevenin de secuencia positiva más la negativa más la 0 más 3 veces la z de falla. Aquí no me equivoqué. Entonces tenemos la secuencia positiva. Aquí la corriente de secuencia negativa es la misma positiva y la 0 es la misma positiva porque las tres redes están en serie. Y calculamos la tensión de secuencia positiva, negativa y 0. Simplemente la positiva B de Thevenin menos la caída en la impedancia de Thevenin de secuencia positiva, la negativa menos la caída en la impedancia de secuencia negativa y la 0 menos la caída en la impedancia de secuencia 0. ¿Sí? Simplemente. O sea, realmente para cada falla lo que va a cambiar es esto, de aquí para allá todo es lo mismo. Entonces va a ser, calcule las tensiones de Thevenin, las tensiones de secuencia, corriente y secuencias de fase en el punto de falla. Entonces formamos un vector de secuencia, ¿cierto? Vector de corrientes de secuencia. Entonces I 0 positiva negativa va a ser la corriente de secuencia 0, la corriente de secuencia positiva en el segundo elemento y el tercer elemento la corriente de secuencia negativa. 0 positiva negativa. Este vector. 0 positivo negativo. Y lo mismo hacemos para las tensiones. El vector de tensiones 0 positivo negativo es secuencia 0, secuencia positiva, secuencia negativa. Y hacemos la transformación. I ABC es T por ICP, N. Y ABC igual a T por I0 positiva negativa. Y lo mismo para las tensiones. Y ya lo que queda es mostrar los resultados. ¿Sí? Mostrar ahí los resultados. Ahí es mostrando resultados. Luego vendría la falla línea a línea. Ahí ya. Falla línea a línea, simplemente lo que cambia es el cálculo de las corrientes, ¿no? Corriente positiva es la tensión de Thevenin dividido entre la z positiva más la z negativa más la z de falla. Y la corriente negativa es menos la positiva, la corriente 0 es 0 y de ahí para allá todo es lo mismo. Para allá en el punto de falla. La falla línea a línea tierra. Entonces hacemos la Z1 que es Z positiva más Z de falla, Z2 Z negativa más Z de falla, Z0 Z negativa 0 perdón más Z de falla más 3ZG. Entonces es calcular estas impedancias, la suma de estas dos, la suma de estas dos y la suma de estas. Calculamos y hacemos entonces la corriente positiva B de Thevenin sobre la Z1 por el paralelo entre Z2 y Z0, pero más el paralelo, más el paralelo. La corriente negativa simplemente es menos un divisor de corriente, ¿no? Corriente negativa va a ser la positiva menos la positiva por Z0 sobre la suma, Z2 más Z0. La secuencia 0 también sería un divisor de corriente con signo cambiado, menos. Y de ahí para allá ya es lo mismo, todo. Ya teniendo la corriente de ahí para allá es todo lo mismo. Hay las tensiones de secuencia y lo último que queda es la falla trifásica. Falla línea, 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 tierra. Entonces tenemos I positiva a la B de Thevenin sobre la Z de Thevenin más Z de falla. Creo que aquí, sí, aquí está. Z de falla. Z de Thevenin más Z de falla es simplemente la corriente positiva. La negativa es 0, la secuencia 0 es 0. ¿Sí? Y de ahí para allá, otra vez todo lo mismo. Entonces,
aquí nosotros podemos ejecutarlo. Entonces nos pide la barra, hacemos la barra 4, impedancia de falla 0, tiene una falla sólida, y entonces ahí va mostrando los resultados, ¿no? Entonces, corrientes de secuencia 0, positiva y negativa, son estos valores, todas iguales, porque es la falla monofásica. Corriente de fase, solo hay corriente 1,94 a menos 90 grados en la fase A, 0 en las otras fases. Tensiones de secuencia 0, positiva y negativa, ahí están las tensiones para la secuencia 0, positiva y negativa. Y las tensiones de fase, 0 en la fase A porque es una falla sólida, y 1,044 a menos 123,31, 1,044 a 123,31, si ustedes recuerdan, es el mismo valor que da Powerword, ¿no? Y ahí está el pause. Pasamos a la falla falla bifásica, línea, pues. Ahí está. Las corrientes de secuencia 0, no hay corriente de secuencia 0, como ustedes ven allá está en cortocircuito la red de secuencia 0. La secuencia positiva y la secuencia negativa cambian simplemente de signo, están en contrafase. Las corrientes de fase A, B y C, no hay corriente en la fase A, y las corrientes de la fase B y C son iguales pues, en magnitud y están desfasadas 180 grados entre sí. Las tensiones de secuencia 0 en la secuencia 0 porque no hay corriente, y 0,5 en la secuencia positiva y negativa. Y aquí están las tensiones de fase A, B y C. Entonces la fase A, la tensión se va a 1,01 y las tensiones de la fase B y C se caen a 0,5. Para la falla línea, esta falla de acá. La falla línea tierra, tenemos ahí también la barra 4, las corrientes de secuencia 0, positiva y negativa, están ahí. La magnitud y ángulo de las corrientes de fase. Entonces, falla línea tierra, no hay corriente en la fase A, hay corriente en la fase B y en la fase C. Aquí de pronto lo que me hace falta calcular es la corriente de falla, la suma de estas dos, que es la que se va a tierra. La suma de estas dos se van a tierra. Las tensiones de secuencia 0, positiva y negativa, y las tensiones de fase. Entonces, como es una falla sólida y es la fase B y la fase C las se ponen en cortocircuito a tierra, las tensiones quedan en 0 y solo hay tensión en la fase A. Solo hay tensión en la fase A. Y la última es la falla trifásica. Entonces ahí está las secuencias 0 y negativas son 0, solo hay corriente de secuencia positiva, 2,12 a menos 90 grados. Las corrientes de fase A, B y C tienen toda la misma magnitud, desfasadas 120 grados entre sí, una falla equilibrada. Como es una falla sólida, todas las tensiones dan 0. Se va a tierra, entonces la impedancia, digamos aquí, esta Z de falla es 0, entonces queda lo mismo que aquí, lo mismo que acá. En cortocircuito quedan las tensiones en 0, solo que si hay corriente porque aquí hay una fuente. Entonces si hay corriente, pero la tensión va a ser 0. Y entonces las tensiones de fase también van a ser 0, porque es una falla sólida. Si estas tres impedancias son nulas y esto también es nulo y se va a tierra todo, entonces queda en 0 todas las tensiones. Bien, entonces ¿cómo calculamos por dentro las cosas? O sea, lo que el Powerword nos da, las tensiones de la barra 2, 3, 1, qué corriente aporta el generador en cada secuencia o en fase A, B y C. Eso es lo que nos quedaría pendiente. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es, hay dos opciones. Una, partimos de los circuitos, ¿cierto? Que no es la opción práctica porque en sistemas de potencia pues los sistemas no son tan pequeños como ese, ¿eh? Pero en subestaciones creo que los ponen a hacer ese ejercicio ahí de calcular las corrientes a mano, ¿sí? Pues calcular todas las cosas ahí a mano. Entonces simplemente es un problema de, yo tengo la corriente de secuencia positiva, la corriente de secuencia negativa
y la de secuencia 0. Acá. Eso lo tenemos. Y conocemos la tensión. Esto, B positivo, B negativa y B cero. Entonces es simplemente un problema de circuitos, ¿no? Dada esa corriente y esa tensión en ese punto, hallar corrientes y tensiones por dentro. ¿Sí? Entonces ahí es muy sencillo, ¿no? Fíjense que no importa la falla, ¿no? Yo, desde que tenga la corriente de secuencia positiva, en cualquiera de las fallas, pues esto es las corrientes. En algunos casos la corriente de secuencia 0 va a ser 0, como en este caso. Entonces allá no va a haber nada. Si no hay corriente y tensión aquí va a ser 0, todo va a ser 0. ¿Sí? Entonces es eso, devolverse uno aquí. Entonces la corriente viene por todas partes acá, la misma, toda esta corriente es la misma, y aquí simplemente es un divisor de corriente. Pero bueno, teniendo en cuenta estas dos cosas, entonces aquí hay algo para mirar. Recuerden que nosotros dijimos que la Z de Thevenin la podemos obtener de la matriz de impedancias de barras, ¿cierto? La Z de Thevenin, ¿cómo la hallamos aquí? Para hacer la Z de Thevenin, ¿qué tendría que hacer? Tenemos que apagar las fuentes, como dicen, ¿cierto? Anular las fuentes. Entonces, nosotros lo que hacemos es anular las fuentes aquí, para hacer la Z de Thevenin, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos con la Z barra, eso es lo que hacemos, ¿sí? Hemos anulado las fuentes, ¿sí? Entonces, si trabajamos con la Z barra, estamos resolviendo este circuito así, tal cual está aquí, ¿cierto? Tal cual está ahí. Entonces, eso es lo que llamamos falla, la condición de falla. Entonces, resolver esos tres circuitos, así como los ven ustedes ahí, es lo que llamamos la condición de falla. Recuerden que dijimos la prefalla más falla es igual a posfalla. Es igual a posfalla. ¿Ya? Entonces, esto lo estamos resolviendo aquí, con estos circuitos, así, anulando las fuentes en la secuencia positiva. Anulando todas las fuentes en la secuencia positiva, estamos resolviendo la condición de falla. Y le sumamos la prefalla para dar posfalla. ¿Qué valores de prefalla hay en la secuencia negativa y en la secuencia 0? En tensiones y corrientes. ¿Podemos afirmar algo de esos valores o no los conocemos? En prefalla, ¿qué tensiones de secuencia negativa hay? ¿Las podemos calcular? ¿Sabemos cuáles son? ¿O nos toca hacer algún procedimiento especial? En prefalla. No, flujo, el análisis de flujo. El flujo de cargas. El flujo de cargas, ahí ya sabemos. ¿El flujo de cargas qué nos da? Las tensiones en cada una de las barras. En estado estable, esas son condiciones normales de funcionamiento. En condiciones normales de funcionamiento, todo está equilibrado. Todo está equilibrado. Entonces es como esto. Es como esto. ¿Sí? Todas las cargas son impedancias iguales. Entonces, ¿qué pasa con la secuencia negativa y la secuencia 0? Da 0. ¿Sí? Da 0. Entonces, para prefalla, en prefalla, la secuencia negativa y la secuencia 0, todo es 0. Tensiones y corrientes. Porque el sistema está equilibrado. ¿Sí? Estamos en condiciones normales de funcionamiento. Y en condiciones normales de funcionamiento, estamos con el sistema equilibrado. Entonces, solo cambia que las impedancias de las cargas son más grandes, digamos, que estas, ¿no? Que aquí son muy pequeñas y por eso dan unas corrientes grandes, corrientes de cortocircuito. Pero en condiciones normales es como esto que está aquí. Ponerle carga equilibrada, por lo tanto, solo interviene la secuencia positiva. La secuencia negativa y la secuencia 0 quedan en cortocircuito, ¿no? Quedan en cortocircuito. Entonces, prefalla solo existe en la secuencia positiva. La secuencia positiva, ¿cierto? La secuencia positiva. Entonces nuestra tarea es encontrar condiciones de falla resolviendo estos circuitos, ¿cierto? Resolviendo estos circuitos y para cada secuencia sumarle lo de prefalla. Entonces en realidad solamente para la secuencia positiva. ¿Sí? Y encontramos entonces la secuencia positiva, la secuencia negativa y la secuencia 0, y después de que tengamos eso sí hacemos la transformación ABC para
para allá a fase, ¿sí? De secuencia a valores de fase, para poder dar los resultados que nos da el Powerboard, ¿cierto? Cuando él aquí nos presenta estas tensiones, la tensión de la barra 1 en la fase A, en la fase B y en la fase C, ¿sí? Ya hizo la transformación de valores de secuencia a valores de fase, ¿sí? Que los valores de secuencia los encontró con la solución de falla. En la secuencia positiva le sumó la prefalla y eso le da la secuencia positiva, ¿sí? En la secuencia negativa pues solamente lo de falla porque prefalla no hay, y en la secuencia cero lo mismo, solo lo de falla. Entonces ya tengo cero positivo y negativo, hago la transformación y encuentro la tensión, ¿cierto? Bien, entonces nosotros no vamos a resolver circuitos, ¿no? Eso es un ejercicio ahí para cuando uno está aburrido, no quiere lavar la loza o cualquier cosa, ¿sí? Entonces hace eso, se pone a resolver como si fuera un circuito. Nosotros lo vamos a hacer es analíticamente, por métodos numéricos, ¿cierto? Utilizando matrices. Y la matriz que nos interesa entonces es la matriz Z barra, ¿sí? Entonces nuestra representación del sistema es esta. Aquí no voy a utilizar la barra 5 porque no nos interesa físicamente, no tiene sentido para nosotros. Entonces voy a poner solamente las 4 barras de interés, ¿cierto? La 5 existe, pero no me importa. Entonces, para cada red de secuencia, nosotros tenemos esto. Por ahora simplemente estoy dibujando una cajita con 4 paticas ahí y una quinta aquí. Esta es la referencia, ¿cierto? Esta es la red de secuencia positiva, que nosotros en vez de tener este sistema así como una red de impedancias, la tenemos es como una matriz. Nuestra matriz, que es la Z barra, ¿cierto? Z barra de secuencia positiva. Tendremos la Z barra de secuencia negativa y la Z barra de secuencia cero, ¿cierto? Entonces, ahí aquí yo puedo decir Z barra positiva, Z barra negativa, Z barra cero. Fíjense, ahí están las 3 matrices de impedancias de barras de ese sistema, ¿sí? En realidad, como ustedes ven acá, son matrices llenas, ¿sí? Son matrices llenas. Todos los elementos son distintos de cero, por lo general. Entonces, con la excepción aquí de estos casos donde quedan aislados elementos, ¿sí? Por los transformadores quedan aislados. Pero en general un sistema, pónganle un sistema de 1000 barras, ¿sí? Una barra con cuántas otras barras está conectada, con 3 o 4 barras, ¿sí? Entonces, por cada fila de la matriz de 1000 posiciones que tiene, solo habrá 4 o 5 elementos distintos de cero, en la Y barra, ¿sí? Todos los demás son cero, ¿sí? Entonces esa matriz decimos una matriz dispersa, ¿sí? Hay muchos elementos cero, la gran mayoría de elementos son nulos y sé dónde están, yo sé cuáles son los elementos distintos de cero. Pero la inversa de esa matriz dispersa es una matriz llena, como esta que está aquí, ¿sí? Todos los elementos distintos de cero, ¿ya? Entonces, en realidad en la práctica Powerboard y todos esos software no hacen la inversa. Aquí lo hacemos porque son ejercicios pequeños. Trabajan con técnicas de matrices dispersas, formación de la matriz por transformaciones matriciales, ¿cierto? Como por ejemplo la transformación más simple es una transformación LDU, ¿sí? Coger una matriz y descomponerla en 3 matrices, producto de 3 matrices, ¿sí? Entonces aquí hablan de bifactorización y otros temas ahí. Entonces la idea es que, como vamos a ver, si yo voy a hacer un análisis para fallas en la barra 4, solo me interesa la fila 4, la columna 4, perdón, ¿sí? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 porque esta es la estrella esta interna, ¿sí? El 5. Entonces solo nos interesa esta columna, nada más, ¿ya?
En cada matriz solo nos interesa la columna. Entonces, los métodos que utilizan los software industriales son métodos que solo se enfocan en hallar la columna que le interesa para hacer el cálculo. Entonces, bueno, nosotros aquí tenemos esto. Entonces, esta es la matriz, o sea, la tenemos para cada red de secuencia, ¿cierto? Además, estamos resolviendo este circuito, cada circuito que está ahí, porque estamos resolviendo la condición de falla. Entonces, ¿qué pasa? Esta ecuación matricial viene de la ecuación de la inversa de I barra igual a Y barra por B barra, ¿cierto? ¿Qué es cada elemento? Por ejemplo, este B barra, ¿qué es? Tensiones de las barras medidas con respecto al nodo de referencia. Estas son las tensiones de las barras medidas con respecto al nodo de referencia. Entonces aquí estarían, para nuestro ejemplo, la barra 1, la barra 2, la barra 3, la barra 4 e incluso la barra 5. Incluso la barra 5. Medidas con respecto a este nodo de referencia. Entonces, este nodo de referencia en la secuencia positiva es el neutro. En la negativa también es el neutro. Y en la 0 es la tierra. La tierra física. Recuerden que la impedancia de la tierra física la recogemos en las líneas. Esta línea, este 0.36 recoge de alguna manera la impedancia de la tierra. Entonces, esta es nuestra referencia, la tierra. Entonces, estamos hablando de la tensión de la barra, digamos si esta es la barra 1, 2, 3, 4. Entonces, la tensión de la barra 1 con respecto al neutro en la secuencia positiva. La 2 contra el neutro, la 3 y la 4. Eso es este vector que tenemos ahí. Para cada red, para cada secuencia, pues lo mismo. Bien. Esta matriz es, ¿cómo la llamamos? Matriz de admitancias de barras, que se halla por inspección si la red no tiene efectos mutuos, sumando y restando cosas. Y este vector es corrientes netas inyectadas a las barras por fuentes externas. Corrientes netas inyectadas a las barras por fuentes externas. En el flujo de cargas, las fuentes externas son el generador, el motor, la carga. Son las fuentes externas, esos aparecen aquí. ¿Sí? Y la impedancia de esos elementos no aparece aquí metida, porque son fuentes externas. Pero en el cortocircuito, ¿qué pasa con el generador, el motor? ¿Sí? ¿Qué pasa con ellos? Quedan metidos dentro de la red, están aquí en la Z. ¿Sí? Ellos aparecen. Si ustedes ven aquí la secuencia 0, ¿por qué aparece este 0,05? Porque es la impedancia de secuencia 0 del generador. ¿Sí? Este 0,08 la impedancia de secuencia 0 del motor. O sea, está recogido dentro del sistema. Entonces no son externos. Ya el generador y el motor no son externos. La carga, ¿qué pasó? La supuso una impedancia infinita, entonces no aparece. Pero podríamos incluirla como una impedancia y aparecería aquí, ¿cierto? En la secuencia positiva como una impedancia en alguna parte metida. Ahí, ¿cierto? Recogida dentro de la matriz. ¿Ya? Entonces, en cortocircuito, estos son las redes que voy a analizar para la condición de falla. ¿Qué fuentes externas inyectan potencia aquí? O corriente, mejor. Ninguna, excepto la corriente I positiva. Es la única corriente que sí es externa, porque es debida a la falla. Es algo que sale del sistema hacia la falla. Esta corriente I sale del sistema hacia la falla. Lo mismo en la secuencia negativa y en la secuencia 0. Entonces, esas corrientes actúan como fuentes externas que inyectan corriente a las barras. Entonces, para la falla, tendremos 0 corriente inyectada en 1, 0 en 2, 0 en 3 y habría corriente aquí para la falla en la barra 4, ¿cierto? Entonces, tendremos una corriente I positiva, I negativa e I 0. Alguna de ellas puede ser 0, ¿cierto? Eventualmente puede ser 0. Como en el caso de una falla línea a línea, la corriente de secuencia 0 va a ser 0. Eso no pasa nada, para nosotros no tiene problema.
Bien, entonces la corriente inyectada es eso. Entonces simplemente lo que hacemos es la inversa de esta ecuación, ¿cierto? Resolver la ecuación inversa. ¿Ya? B barra, en realidad el software lo que hace es resolver esta por métodos numéricos para no tener que hacer la inversa, ¿cierto? Es lo que le estaba diciendo. Es bifactorizar o descomponer esta matriz en productos de muchas matrices y poder calcular solamente los elementos que nos interesen. Nosotros aquí pues lo vamos a hacer más a pedal. Y esto, entonces le podemos poner ahora un apellido secuencia, ¿sí? Esto va para cualquier secuencia positiva, ¿sí? Entonces estamos trabajando con este, o la secuencia negativa o la secuencia cero, ¿cierto? En cada caso simplemente lo que yo tengo que hacer es resolver eso, en donde este vector de corrientes, ¿cómo es? Cero prácticamente todo excepto en el punto donde ocurre la falla. ¿Y esas corrientes las conozco? Sí, sí las conocemos porque las podemos calcular de acá, porque las zetas de Thevenin las tenemos también, ¿cierto? Entonces, lo que ya hicimos en este ejercicio nos dio las corrientes de cero, positiva y negativa. Entonces, lo que queda es resolver esto para hallar las tensiones de las barras, ¿cierto? Y ahí yo puedo calcular las tensiones de la barra de secuencia cero, positiva y negativa. Recuerden que esto lo que realmente nos está dando es los cambios de la tensión en la secuencia positiva. No hace falta sumarle la de prefalla. Bien. Y después de que yo tenga las tensiones de todas las barras, ¿qué pasa? Que puedo calcular cualquier cosa en el circuito, ¿sí? Cualquier corriente, entonces, a partir de tener las tensiones yo puedo calcular las corrientes que circulan por la red, ¿cierto? Entonces, hagamos ese ejercicio para este sistema, tratar de hacer ese ejercicio de calcular las tensiones en las barras, ¿sí? Calcular las tensiones en las barras, ¿sí? Y si después de las corrientes, mejor. Vale, quedamos ahí.